Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Por estos días y con el auge del socialismo del siglo XXI, parece que muchos creen que la clave para salir de la pobreza y ayudar a los más necesitados es agrandar el estado del bienestar. Subsidios y ayudas para todos y por todo. Sin embargo, pues desde el liberalismo creemos todo lo contrario. Queremos un estado pequeño con cada vez menos funciones y una economía cada vez menos intervenida. En nuestro podcast de hoy, Borja Odriozola, máster en economía de la Escuela Austriaca, director del podcast español Arena 5, nos cuenta las consecuencias negativas que trae consigo el estado del bienestar y nos aclara algunos mitos muy comunes al respecto de lo supuestamente bueno que es agrandar cada vez más el estado de bienestar. Borja, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, Vanessa, por volver a invitarme. Bueno, pues la idea de hoy es hablar un poco del estado de bienestar, desmontar quizá algunos mitos y hablar de la trampa que representa, pero pues para empezar yo sí quisiera pedirte que le dieras a nuestros oyentes una especie de definición de lo que es el estado de bienestar. Sí, bueno, pues el estado del bienestar hoy en día yo lo definiría como el conjunto de bienes y servicios que provee casi en exclusividad, si no totalmente en exclusividad el Estado, y que para financiarlos ha de recaudar primero ese dinero pues vía impuestos que pueden ser ya bien impuestos directos, que pueden ser como el impuesto de la renta, o impuestos indirectos, pues como son los impuestos al consumo, que no están clasificados por tipo de consumidor, como pueden ser simplemente el IVA, ¿no? el impuesto del consumo normal. Entonces, esa sería una definición principal, y por acotarlo un poco más, los servicios, digamos, primordiales, ¿no? Los servicios más importantes que hoy da el Estado, pues son principalmente la sanidad en la mayor parte de los países socialdemócratas, o sea, los que copan el mayor porcentaje del gasto público en las economías modernas, que son la sanidad, la educación y, sobre todo, las pensiones. Que este es un tema que vamos a tratar muy en profundidad, ¿vale? Me gustaría tratarlo en profundidad. Vale, pues Borja, hay una idea muy común y es esa de que el estado de bienestar está para ayudar y como para llenar vacíos que la sociedad no puede. Yo personalmente lo que creo es que el Estado viene a llenar, no es que venga a llenar vacíos, sino que viene a usurpar el lugar y cosas que hacían los individuos, como por ejemplo el caso de las pensiones que tú has mencionado. Se le dice a la gente que bueno, el Estado tiene que ayudar a los más ancianos y todo esto, pero bueno, antes no pasaba eso y antes eran las propias familias las que se encargaban de eso. ¿Qué crees tú al respecto de esa idea de que es que el Estado viene a llenar vacíos que no puede hacer la sociedad? Sí, bueno, hay una frase muy buena que suele decir, no sé a quién se la atribuye, pero sí, creo que es de Bastiat, que dice que todo el mundo intenta vivir a costa del Estado, pero al final es el Estado el que acaba viviendo a costa de todo el mundo. Uh-huh. Y también se suele resumir un poco en, no es el estado del bienestar, sino el bienestar del Estado, uh-huh. En definitiva. Sí, hay un mito, ¿no? Se ha construido, no es un mito, sino tanto se ha construido una narrativa, pues yo creo que desde principios de siglo, ¿no? Yo diría más bien después del crack del 29 con el New Deal y posterior a la Segunda Guerra Mundial, se empieza a construir una narrativa de que se necesitan estados fuertes y con un gran peso, y se ha venido viendo cómo aumentan en peso sobre la economía los servicios públicos. Y claro, si nos ponemos a analizar el porqué de estos motivos, ¿no? Que suelen ser los más comunes, que dicen que el mercado es ineficiente en proveer de estos servicios y estos bienes, claro, hay muchos ejemplos para ver que estas críticas no son del todo acertadas, porque cuando la gente o los economistas neoclásicos en general, ¿no? Los keynesianos hablan de ineficiencia en las economías, se refiere más bien a que las economías no funcionan según sus modelos prescriben que tienen que funcionar, y los modelos de los economistas al final también están dados por las premisas en las que basan esos modelos, que como ya conocemos pues son de Homo economicus, que son pues, alguien que piensa racionalmente y que actúa de una manera concreta.
Y esa es la narrativa que se ha construido, pero de todas maneras, si desagregamos un poco los datos, podemos ver que pues, las pensiones se pueden dar perfectamente sin necesidad de la intromisión del sector público. La sanidad también se puede proveer perfectamente sin la intromisión del sector público, y la educación ya ni te quiero contar. La educación es el pretexto quizás más débil a la hora de ser servida por el Estado, y ya de hecho en muchos países que han visto esto tienen sectores educativos preponderantemente más liberalizados. Pero claro, esto es porque la gente supongo que debe creer que antes del siglo XX, que es cuando surgen pues, los estados del bienestar, como he dicho ya después de 1930, ¿no? Uh-huh. Debe creer que antes vivíamos, pues no sé, según la ley de la selva, y que la gente pues no se curaba y que no, y esto no es del todo cierto, porque el estado del bienestar como concepto lo inventa, podríamos decirlo, Otto von Bismarck, que fue pues el autor, ¿no? El máximo autor de la reunificación alemana, y no es más que una nacionalización, un monopolio de las instituciones que por entonces había a lo largo de Europa y también de Estados Unidos, que son las mutualidades, que venían a ser más que nada asociaciones, sí, mutualidades, o sea, compañías de seguros, dicho de alguna manera, en la que la gente contribuía con una parte de su salario para, en caso de necesidad, poder recurrir a él. Y eran pues más o menos pequeños o más o menos grandes, y servían tanto para cubrir gastos sanitarios y luego de pensiones, en el sentido de cuando la gente se jubilara o fuera demasiado mayor como para trabajar, o también se han utilizado estas mutualidades para, por ejemplo, pagar seguros de desempleo. Lo único que se diferencian del sistema actual, en el que simplemente se redistribuye la renta, porque en esas mutualidades había, pues, al ser más pequeñas y tener una focalización más concreta, podían vigilar, ¿no? e imponer ciertas condiciones a percibir esas ayudas. Es decir, si tú no podías encontrar empleo y habías participado antes de esa mutualidad, pues te dotaban de un seguro de desempleo, e incluso si no lo tuvieras, si no hubieras participado, te podían dotar de un dinero, pero te vigilaban para que tú estuvieras pendiente de encontrar un nuevo empleo, y para que no existiera pues lo que se ha dado hoy en muchos estados muy grandes, que es el asistencialismo, ¿no? Vivir de cuotas, porque llega un momento en que al darte el Estado un dinero, el coste de oportunidad de dejar de recibir esa ayuda pues es muy grande, ¿no? Porque si tú recibes una ayuda asistencialista del Estado de, digamos, 600 euros, pero el trabajo que te promete, o sea, que te va a dar, pues trabajar en alguna tienda o haciendo cualquier cosa, son de 700 euros, pues claro, tú puedes estimar subjetivamente que 100 euros más no merece la pena por trabajar. Entonces, sí, este es el problema, básicamente. Claro, Borja, ¿tú crees entonces que el estado de bienestar es una especie de trampa bien pensada? Claro, es que yo empecé a pensar sobre todo en el estado del bienestar, en cómo está construido, mirando las soluciones para salir de él, ¿no? Porque lo que nos interesa a los liberales es cuanto mejor, o sea, ir a un estado más pequeño, cuanto mejor, y si pudiera dejar de existir, pues hombre, mejor todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensando en qué medidas y cómo se deberían adoptar estas para salir del estado del bienestar, porque hay gente que propone medidas muy drásticas, ¿no? Quitar el estado del bienestar de un día para otro si se llegara al poder de manera democrática, o aplicarlas paulatinamente, me puse a pensar cómo sería más adecuado aplicar estas medidas. Y para ello tuve que analizar cómo estaba construido el estado del bienestar. Y hay algo muy inteligente, sobre todo, por eso me gustaría hablar de las pensiones, en cómo está ideado el sistema de reparto de pensiones público. Porque normalmente antes, cuando los estados no eran vistos como entes buenos, ¿no? Sino que eran vistos como entes igual necesarios, pero malos, que debían ser vigilados, uh-huh. El ciudadano siempre estaba vigilante y estaba siempre pendiente de que el Estado no se sobrepasara en sus funciones, y siempre había pues una dialéctica o un enfrentamiento entre el pueblo y el Estado. Uh-huh. Era muy claro, y digamos que eso servía pues para el accountability,
la exigencia de responsabilidades a los políticos. Claro, pero eso también tiene que ver como con la idea que tenemos ahora. Yo noto que cuando la gente habla del Estado, habla como de que todos nos ayudamos entre todos y no está la figura como antes, que por ejemplo estaba el rey y la gente sabía que su dinero iba a donde el rey, entonces tenía que vigilarlo, sabía que si se excedían en los impuestos, pues entonces era un robo. Ahorita lo que veo es que la gente cree que todo esto es como todos ayudándonos a todos y que por eso los impuestos son buenos, ¿no? Claro, es que la democracia tiene eso, que al no poder personificar la entidad del Estado en alguien concreto y al ser algo democrático, parece que redunda en todos. Entonces, no podemos culpar a alguien. Y esto que estás comentando tú, que es muy importante y es muy interesante, lo han hecho muy bien, porque precisamente con el caso de las pensiones, al hacer que, bueno, para los que no lo sepan, el sistema de pensiones público funciona... de reparto, quiero decir, hay muchos sistemas, el de reparto, que es uno muy usado, funciona de tal manera que los que están en la actualidad trabajando cotizan obligatoriamente, de manera coercitiva, una parte de su sueldo, y ese sueldo mucha gente piensa que va a una especie de caja fuerte que en el futuro le servirá para pagar para su pensión cuando ya no pueda trabajar. Pero esto no es así. Lo que pasa en realidad es que ese trabajador actual está pagando la pensión a la persona que se está jubilando ese año. Entonces se crea una interdependencia social y generacional que hace que los mayores estén pendientes de que los jóvenes estén pagando sus pensiones y por lo tanto la persona que está en poder consigue enfrentar a la sociedad entre sí para dejar de tener enfrentada a la sociedad contra él. De manera que si cualquier facción social quisiera revertir el modelo de pensiones pública y quisiera volver a uno alternativo, no se vería solo con la negativa de los políticos, sino también con la negativa de una parte de la sociedad que no querría hacer esto porque podría salir perjudicada. Claro, y también... Por eso creo que sí, sigue. No, que por eso creo que es muy maquiavélico y a la vez muy inteligente, ¿no? Todo lo maquiavélico tiene algo de brillante en la maldad de su aplicación, y creo que esto lo marca muy bien. Y luego una influencia que tiene, que es por lo que yo, al final de este análisis, yo lo que llego a la conclusión es que ciertas instituciones, como las mutualidades, al haber sido destruidas y sustituidas por este tipo de sistemas públicos, han destruido un tejido social que se encargaba de hacer eso y que había costado mucho construir. Pues las mutualidades requerían de una actividad social y cívica muy, muy activa, ¿no? De una participación en la sociedad tremendamente intensa, y las personas estaban acostumbradas a ello. Entonces le salía como algo natural. El problema es que al destruir estas instituciones durante varias generaciones se pierden ciertas costumbres y se pierde cierto tejido social que hace que las propias costumbres de las personas cambien. De hecho, no sé si a ti te pasa, Vanessa, pero cuando yo hablaba con mi abuela o con mis abuelos, me pasaba mucho que ellos tenían una mentalidad de ahorro mucho más fuerte de la que yo veo, por ejemplo, hoy a mi alrededor. Siempre que te daban dinero te decían, y ahórralo bien, que en el futuro puede que lo necesites, ¿no? Claro. Y tenían esa mentalidad de preparación, de seguridad propia respecto del futuro. Hoy vemos como la gente, al tener un Estado grande detrás, que representa una gran safety net, cambia totalmente sus percepciones del riesgo, de cuántos riesgos estoy tomando, sus preferencias temporales. Entonces, de cara a revertir ese estado del bienestar, yo creo que en ciertos casos se han de aplicar medidas paulatinas que permitan desarrollar otra vez ese tejido social para poder crear instituciones privadas y para que la gente vuelva a adquirir ciertas costumbres poco a poco, como puede ser la del ahorro o la de elegir tu propia educación o la de ser responsable de tu jubilación. Claro, tienes toda la razón. Y otro problema que hay ahí es que cuando estamos en un nivel como el que estamos ahora, donde la gente depende tanto del Estado, yo veo una cosa muy graciosa, y es que cuando fallan las instituciones del Estado, la gente, en vez de pedir que se acabe esa institución porque reconoce su falla, lo que hace es pedir más. Entonces, por ejemplo, decimos, no, es que la educación no está funcionando, los niños en las escuelas estatales no tienen buena educación, entonces lo que hay que hacer es mandar más plata para allá y agrandar ese pues tentáculo del Estado. Entonces me parece a mí que con esta dependencia que tenemos al Estado es
es con tendencia creciente y que no veo cómo podemos ir a menos, sino que estamos yendo a más, ¿no? Claro, aquí hay, bueno, respecto al tema de la educación, simplemente decir que hay un hecho muy curioso, hay una gráfica por ahí por internet, que es muy fácil de conseguir, que indica la inversión en educación pública que se ha realizado en Estados Unidos, y a su vez se pinta también en esa gráfica la evolución de los datos los datos educativos de los alumnos, ¿no? Pues cuántos aprueban, la tasa de abandono escolar. Y es increíble fijarse que el gasto, la inversión en educación pública sube, pues como a tipo hockey stick, ¿no? Sube exponencialmente, y en cambio la tasa de abandono escolar se queda plana. Es decir, que ese aumento de inversión en educación pública, por lo menos en Estados Unidos, y ya te aviso yo de que hay en muchos otros países, como en España, por ejemplo, no se refleja luego en una mejora real de la educación en los jóvenes y en los niños. Y ese es un problema muy, muy grave, el hecho de que estemos pidiendo más Estado. Muchas veces aquí, por ejemplo, con el 15M, el movimiento que hubo en España, porque había una crisis institucional, ¿no?, de problema de representatividad, la gente salió a la calle y perdió una gran oportunidad, porque pasaba lo que tú decías, que veían que algo andaba mal, y esa intuición era correcta. El problema es que las soluciones que proponían eran simplemente un cambio de personas. Era como si el problema de lo que estuviera pasando fuera que había personas incorrectas en las instituciones, y no se daban cuenta quizás de que el problema era inherente a las instituciones y a los incentivos que estas instituciones creaban en las personas que estaban dentro de ellas. Lo cual hacía, pues claro, que si tú cambias a un político por otro, tampoco va a cambiar nada, simplemente va a cambiar pues marginalmente, pero el problema estructural lo vas a seguir teniendo ahí. Y también que esto es algo que yo he dicho bastantes veces, ¿no?, pero que yo creo que ahora tenemos el síndrome de Estocolmo del Estado, porque, como te he dicho antes, a principios de siglo, ¿no?, 1920, 1910, finales del siglo XIX, incluso, se ha tenido siempre, y en Estados Unidos también pasa incluso hoy en día, que se ha tenido una percepción del Estado como algo malo, como algo que puede ser necesario para poder vivir en orden, pero siempre como algo a lo que hay que vigilar y como algo de lo que no hay que fiarse. Y yo creo que la mutación que ha sufrido, para mal, ha sido que hoy en día no solo no lo vemos así, sino que vemos al Estado como algo bueno y como algo que tiene que aumentar y que tiene que expandirse a todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, a mí sí que me preocupa personalmente, y estoy contigo en que es difícil revertir esa tendencia, pero yo creo que de aplicar medidas se deben aplicar, como te he dicho, paulatinamente, y creo que para poder revertirlo hace falta que las instituciones privadas, véase empresas, fundaciones, se comprometan, si quieren, si está en su interés, claro, que yo creo que lo está, en hacer un montón de labor social. De hecho, si te fijas, en Estados Unidos, que puede ser el país donde mejor crédito tiene el libre comercio, ¿no?, y las entidades privadas, hay mucha actividad social que hacen las empresas privadas, véase McDonald's o, por ejemplo, la misma NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto, tiene multitud de programas de ayuda a la gente, o cuando hay un tornado en Oklahoma, por ejemplo, el equipo de baloncesto va allí a ayudar y se donan unas cantidades de dinero, y hay, digamos, un contacto muy directo entre instituciones privadas y la sociedad civil, y eso hace que, claro, o sea, se refleja bien en que la sociedad ve a la entidad privada como algo bueno y como algo positivo, ¿no? Porque retroalimenta y ayuda a la sociedad. Yo creo que posiblemente en España y en otros países, pero aquí sobre todo, y en otros países donde la percepción de las entidades privadas y del comercio es peor, es quizás por esa falta de participación, ¿no?, de las instituciones privadas en un ámbito más social que pueda ayudarles a que la gente les vea con mejores ojos. Te entiendo. Bueno, respecto a eso, yo he visto que la tecnología juega un papel muy importante en eso. Es decir, yo veo gente, por ejemplo, que es abiertamente socialdemócrata,
pero con este caso de Uber se ha dado cuenta de lo malo que es la regulación del Estado. O por ejemplo, tengo amigos que cuando logran que les paguen por PayPal, que se ahorran pues todos los impuestos que tienen que pagar acá en Colombia, se dan cuenta de lo malo que es la regulación del Estado. Entonces yo veo como una salidita por ahí por el lado de la tecnología, que gente que incluso es abiertamente defensora del estado de bienestar, cuando empieza a ver estos beneficios del libre comercio gracias a todas estas cosas que estamos viendo como Uber, empieza como a cambiar de opinión. Pero bueno, Borja, ya para terminar, yo quisiera pedirte pues que nos dieras como una especie de resumen o de mirada pues rápida de estas propuestas que tú dices de cambios paulatinos para avanzar hacia una disminución del estado del bienestar. Sí, pues mira, vistas un poco en retrospectiva, la idea es esta. La idea es cómo salir del estado del bienestar, qué medidas hay que aplicar. Para ello, lo que yo me he puesto a hacer es echar un vistazo atrás y ver cómo era la vida antes del estado del bienestar. Entonces, viendo que hacían falta unas instituciones concretas que existían pero que se han destruido, lo que hace falta es lo que ha pasado es que la destrucción de esas instituciones ha cambiado ciertas costumbres de las sociedades y de los individuos, que hace que si hoy les quitáramos el estado del bienestar tal y como lo conocemos, puede que eso creara un efecto, un efecto hacia atrás otra vez, ¿no? Que quitáramos el estado del bienestar, pero la gente, al no saber gestionar su vida, por no tener una costumbre a hacerlo, pues se vieran abocadas a no saber gestionar sus ahorros, la educación de sus hijos y ciertos aspectos fundamentales, y por eso creyeran que es necesario que otra entidad ajena a ellos lo monopolizara y se lo llevara por ellos. Entonces, para eso hay que analizar cómo el estado del bienestar afecta a las costumbres y a la vida de las personas en el día a día, y no solo en el día a día, sino generacionalmente, ¿no? Como te he dicho en el caso de los abuelos, pues que hay una diferencia de concepción de cuestiones muy elementales como el ahorro y la seguridad. Entonces, la idea es, resumiéndola mucho, cómo afecta el estado del bienestar a las costumbres de las personas y, por lo tanto, cómo debemos salir de ello mediante unas políticas o unas medidas que lo hagan poco a poco para que no haya ese empuje otra vez, ¿no? Esa vuelta hacia lo malo, porque no lo sepan gestionar bien, sino que hay que hacerlo para que la sociedad vuelva a adaptarse de nuevo a lo que es el mantener los recursos en tus manos y acostumbrarte a gestionarlo. Yo creo que esto se ve bastante bien cuando los niños comienzan a ahorrar, ¿no? Y los padres les dan ciertas cantidades de dinero, y al principio pues, puede pasar que si te dan una paga puntual y tú la vas ahorrando, pero de repente eres una persona que tiene una preferencia temporal muy corta, pues decides comprarte muchas gominolas en un momento concreto, un niño, y claro, luego no tiene para poder estar con sus amigos más adelante ese mismo mes. Entonces sufre las consecuencias, pero a medida que experimenta esas consecuencias, corrige su comportamiento y aprende a distribuirlo un poco más a lo largo del mes para poder satisfacer todas sus necesidades de una manera más regular, y no, pues eso, comprarse 100 kilos de gominolas, ¿no? Y luego no tener para ir al cine con sus amigos. Esto es un poco un caso pues muy simple, ¿no? Pero de lo que intento ejemplificar con esto, que el mantener ciertos aspectos de la vida es complicado y requiere de conocimiento, de know-how, de cómo hacer esas cosas, y es algo que no se puede hacer de un día para otro. Claro, bueno, Borja, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, y espero que no haber aburrido a la gente, porque comprendo que puede ser un tema un poco denso, ¿no? Pero creo que es muy, muy interesante. Por estos días muchos utilizan el caso de los países nórdicos para decir que es necesario un gran estado de bienestar. El ejemplo que dan es que países como Suecia o como Finlandia tienen un gran estado de bienestar, y que entonces eso es lo que tenemos que hacer para mejorar. Sin embargo, Milton Friedman lo explicaba muy bien cuando decía que si queremos ser ricos, lo que tenemos que hacer no es imitar lo que están haciendo ahorita los países ricos, sino lo que hicieron para volverse ricos. Y ellos no llegaron hasta donde están ahora con grandes estados de bienestar. Ese es un lujo que se han permitido paulatinamente. Lo que hicieron fue liberalizar la economía. Lo que hay que apuntar es a un estado pequeño. Ese es el secreto, y podemos mirar ejemplos como por ejemplo el de los tigres asiáticos,
que tienen estados de bienestar mucho más chiquitos que por ejemplo el promedio de la Unión Europea y que han logrado salir adelante sin tanto gasto y sin esa idea que tienen muchos socialdemócratas de que la única forma de salir de la pobreza es aumentando el gasto estatal, pasando dinero del sector privado al sector público. Y esto pues desde luego es un error. Espero que hayan disfrutado este podcast de hoy y nos vemos en una próxima emisión.